introducción. Y con estos saludos, ya dentro de un rato volvemos con César, que él es nuestro community manager aquí, que nos está dando todas estas pistas. Quiero darle la bienvenida a un ser humano muy especial para mí, para Ricardo Becerra, una persona de la cual yo he aprendido durante muchos años, que hemos compartido espacios, que hemos trabajado juntos, que nos hemos encontrado en escenarios formativos, hemos compartido escenarios también a nivel de nuestras consultorías en diseño universal, en toma de conciencia sobre la inclusión, sobre la discapacidad, sobre la diversidad. Un ser humano que tiene una concepción de la vida diferencial, que desde su diferencia hace la diferencia con todo lo que es, con todo lo que piensa, con todo lo que hace. Entonces quiero invitar en el día de hoy, como nuestro primer invitado en la primera emisión de Maxim, el Magazine Maxiválido, a Jorge Andrés Colmenares, J. J, bienvenido. Qué rico tenerte con nosotros aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, Ricardo. Qué maravilla estar aquí, porque creo que hemos hablado durante años de este asunto, ¿no? Sí. Y nos había hecho mucha falta tener el lugar, el espacio, la posibilidad de hablar de lo que más nos gusta hablar en la vida, que es estos retos de la vida, de cómo las personas encuentran sus caminos, pero también de cómo se les puede ayudar a encontrar el camino. Entonces es una maravilla. Me alegra muchísimo estar aquí y gracias a César Augusto por darnos este espacio, pero también a la audiencia que nos acompaña, y ya vimos que está bastante nutrida y muy internacional, y por ahí a mi hermano que se reportó desde Canadá. Ah, sí, señor. Entonces, creo que yo voy a decirle a Iván, me perdonas, es de Canadá, ya me dieron el soplo, tú eres alias Tato, entonces ya lo sé, ya estoy dateado, Iván, y también vamos a hablar de Pato, y vamos a hablar de Jota, y vamos a hablar de Italia, y vamos a hablar de Jorge Eliezer. Y precisamente, pues este punto, ya después les contamos chismes de Jorge Andrés y míos. Ya en el tercer segmento vamos a tener 3 segmentos con Jorge Andrés el día de hoy, y vamos y otros comentarios. Apenas estamos empezando ya nuestra segunda edición, y de una vez los voy invitando para dentro de 8 días, ¿no? O sea, el 12 de junio, próximo sábado, a la misma hora por el mismo canal. Pero bueno, ¿qué pasó con Italia y Jorge Eliezer? ¿Quién llegó a la vida? ¿Quién llegó a la vida de Italia y Jorge Eliezer? Y lo pregunto de esta manera, Jorge Andrés, porque yo no sé qué piensan las personas que nos están escuchando. No sé si el universo piensa o nos dice que nosotros escogemos las familias, ¿cierto? Y llegamos a ese punto. O sea, tú llegaste a una familia que ya tú eres el hijo menor, según entiendo, y nos gustaría que nos contaras un poco esa experiencia inicial cuando tú llegas, cuando tú aterrizas en físico a este mundo, porque pues ya uno existe en otras formas, no sé cuáles, por ahí hay expertos que hablan de eso, pero llegas al planeta Tierra y llegas a Cali. Tengo entendido que llegas a Cali. Cuéntanos un poco esos momentos de lo que te cuenta tu madre, tu padre, tus hermanos, y cómo fue esa vivencia al llegar a tu hogar. Sí, es fascinante cuando uno puede pensar en retrospectiva, y pues particularmente mi mamá, Italia, es la tercera hija de una familia donde hay 5 mujeres y un hombre, y yo creo que lo mejor que tiene mi mamá es que era la niña necia de la casa. Eso fue absolutamente fundamental para mi vida, porque mis tías son muy juiciosas, ellas son unas mujeres pues muy dedicadas, muy seriecitas, pero mi mamá era la que se subía a los techos, enlazaba caballos, rompía tejas, grabando cometa. Eso fue determinante en mi vida, y ya van a ver ustedes por qué. Y por el otro lado, mi papá, pues él fue hijo de un policía y de una señora muy tranquilita, pues de esas señoras clásicas de los años 40 y 50. Y jugó fútbol, fue futbolista del Deportivo Cali y jugó un año con el América, también allí en Cali, y estudió agronomía. Eso también va a ser muy importante en mi vida, porque pues yo recuerdo caminar con mi papá por el campo y él me hablaba de insectos, de plantas, ¿no? De reconocer qué le pasaba a una planta, qué le hacía falta, por qué tenía la corteza rota de un árbol, bueno, cosas de ese estilo.
Oye, mejor Entonces, eso también fue definitivo. cómo te enseñaba tu padre cómo era una araña? Pues Porque es tú que la hoja la podías tocar, ¿cierto? La hoja del árbol y todo sí, eso. Pero una araña, ¿cómo te enseñaba un insecto tu padre? no, pues yo tuve la fortuna y los animales de juguete fueron muy importantes en mi vida. A mí me enseñaron muchas cosas, por eso los hemos puesto aquí como de escenario, ¿no? Hemos conseguido una colección de lo mejor que yo tengo en mi colección. Eh, y es que definitivamente a través de estos animales de juguete yo accedía a muchas cosas. Entonces, sí, claramente, pues tocar una tarántula tiene sus complicaciones y Así ni es. se diga de las cobras, los alacranes y de ahí para arriba. Pero, pues afortunadamente, especialmente los chinos nos han hecho una gran contribución haciendo toda clase de réplicas y hay réplicas muy buenas, ¿no? Hoy, por ejemplo, tengo una colección, ya que mencionas las arañas, tengo una colección de arañas, de 12 tipos de araña, y una cosa que fue muy útil en mi vida fue, espero que esto no se entienda como una cuña, el álbum de la chocolatina Jet. El álbum de la chocolatina Jet nos permitía leer sobre animales asociando las laminitas, pues para los que no son colombianos, hay una cosa que es un clásico nuestro, es un tipo de chocolatina, de chocolate que produce una empresa nacional, se llama Colombina, y no mentira, esto es de la Nación de Chocolates. Y allí venían unas laminitas que uno organizaba en un álbum. Esas laminitas hablaban de animales. Entonces, esos animales fueron, esas láminas, pues aportaban información y a mí me sirvieron muchísimo para aprender de fauna y de flora cuando era niño y para asociarlo pues con mis animales de juguete. Entonces, sí, ese era como el método de aprendizaje con las arañas y con lo que no se podía tocar directamente. Óyeme, Paula y Tato, o sea, Pato y Tato, ¿qué papel Para, jugaban en en todo ese periodo de tu infancia? O sea, pues son tus hermanos mayores, ¿cierto? O sea, ¿cómo fue esa relación con ellos? ¿Qué Pues la historia hacían? comienza con que a mí me bautizaron Jorge Andrés, me pusieron Jorge por mi papá, y el Andrés fue una especie de indemnización porque mi hermana quería una hermanita. Y cuando nací yo se sintió más o menos estafada, entonces para consolarla le dije, no, pues vamos a poner Andrés porque como tú te llamas Paula Andrea, pues entonces pongámosle Andrés. Y yo tuve una relación muy cercana con mi hermana, pues jugábamos mucho, ella pues ya estaba en bachillerato cuando yo era un niño, entonces yo por ejemplo me sentaba a oírla leer, me gustaba, ahí accedía a muchas cosas. Y mi hermano compartíamos una colección de carros, es como lo que más recuerdo, pero sobre todo sus relatos, mi hermano fue siempre Boy Scout y podría decirse que hizo una carrera larga como Boy Scout, ¿no? Desde la manada hasta llegar por allá a ser jefe de clan. Y entonces a mí me encantaba oír a mi hermano contar sus aventuras de campamento. Yo intenté ser Boy Scout también en algún momento, pero coincidí con un día en que justamente les dio por cantar y todas esas aventuras heroicas que contaba mi hermano, pues yo nunca me las encontré. Entonces me pareció un poco frustrante y nunca fui Boy Scout, ¿no? Terminé siendo así como un observador desde la distancia. Pero era eso, ¿no? Jugábamos fútbol, la colección de carros pues que compartíamos, entonces nos la organizábamos, a ver, hablábamos de los modelos que teníamos ahí, tratábamos de ubicar carros antiguos, bueno, esa era como una de las cosas que más hacíamos con mi hermano. Óyeme, eh, eh, tu papá, tú tienes o sea, la relación, siendo niño, sé que compartían una serie de actividades súper lindas, estaban pues en el valle y, y con tu papá hacían algo muy particular. Cuéntanos a todos qué era lo que hacías con tu padre, cuál era esa actividad en la cual te la gozabas, él se la gozaba y ahí van a salir otras preguntitas que me parecen súper chéveres. Es que mi papá organizó en el valle, pues había mucha relación con el valle, primero porque pues mi mamá es de Palmira y mi familia materna pues es del valle en general. Pero mi papá estudió en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional en Palmira, entonces ahí estaban todos sus contactos y como había jugado fútbol pues era muy famoso, entonces eso le sirvió para organizar un negocio en el lago Calima. Ese es un lugar donde la gente, pues como el valle es tierra caliente, la gente sube la cordillera y va ahí al lago como eh, hacen de todo ahí, esquían, pescan, pero también es una represa, es una hidroeléctrica, es una represa que produce electricidad. Entonces mi papá organizó allí un negocio, construyó una cabaña donde nos quedábamos y había una especie de kiosco donde
se vendían básicamente tres cosas, que eran sancocho de gallina, frijoles, chuleta, y alquilaban carpas para que la gente se pudiera quedar junto al lago. Entonces, toda ocasión que teníamos en la vida, cuando existían días festivos, cuando era la Semana Santa, cuando estábamos en vacaciones del colegio, inmediatamente nos íbamos para Calima porque pues ese era el plan. Había que estar pendiente del restaurante y de los campings, entonces pues para allá nos íbamos. Y lo que hacíamos nosotros, pues nos divertíamos mucho porque teníamos un lago pues para nadar todo el día y para utilizar el barro, por ejemplo, en la época en que el lago bajaba, porque la época, digamos, en que hace sol en Colombia es en enero y en febrero, entonces en esa época el lago disminuía su tamaño y quedaba más o menos como a 1 kilómetro de la cabaña. Pero era una zona llena de barro, era súper embarrada, entonces ahí hacíamos guerra de barro, aprovechaba ese barro para construir murallas de piedra, pegando las piedras con barro. Pero también lo que hacíamos era pescar. En una Navidad le regalaron a mi hermano una caña de pescar y eso era un desastre. Nos podíamos pasar horas y con muchas horas cogíamos un solo pez. Hasta que descubrimos el maravilloso método de pesca con camiseta. Hay una traducción internacional, lo que en Argentina llamarían una bombacha, ¿no? Y no sé cómo se llamará en México, pero sí, es esa camisa pues que uno se pone debajo de la camisa oficial, que es ligera y liviana. Ahí poníamos un trozo de pan, se metía uno en el agua, con el agua hasta la cintura, y cuando sentía que los peces picaban, porque no sentía la vibración a través de la camiseta, pues chángala, jalaba de las dos mangas y ahí tenía su pez. Pero eran peces pequeños, no eran peces de la longitud por ahí de un dedo, entonces uno los podía, los limpiaba, les quitaba las escamas y se los comía tostados. ¿Cuál era la sensación en tu cuerpo? O sea, porque tu cuerpo comenzaba a sentir, ¿cierto? O sea, tú estás viendo a través de tu cuerpo, estás viendo a través de tus oídos, ¿cierto? El sonido del agua, tu cuerpo siente la temperatura del agua, pero también sentías a los pececitos. ¿Cuál era esa sensación? ¿Qué recuerdas de esa sensación de niño? Sí, los peces pues en los lagos son, pues tienen esa ventaja, ¿no? El agua es bastante más quieta, hay lagos que tienen corriente, por supuesto, pero en general el agua es quieta, entonces uno puede pararse con relativa facilidad, no tiene que hacer el esfuerzo de luchar contra una corriente o de evitar las olas, entonces uno puede estar ahí. Y el agua tiene como una textura, digámoslo así, por lo menos yo recuerdo el agua del lago Calima, pues con sus algas y sus plantas, tiende a ser un poco pegajosa y un poco babosa. ¿Y cuál era la sensación en las piernas de esas algas y de esas cosas babosas? Claro, eso es una cosa, pues se siente uno por lo que es sentir un hipopótamo, yo supongo, ¿no? O sea, esa sensación de sumergirse en medio de fango, algas, cosas que se adhieren a la piel y que van como cubriéndola de una cosa que es como medio, es pegajosa, pero a la vez es lisa, ¿no? Se parece como a la lana que a veces recubre ciertas superficies con la humedad. Y pues las vibraciones, y los peces también tienen el descaro de venir y picarle uno la piel. Eso es una sensación también muy interesante. Son peces pequeños, pero claro, no siente que lo pellizcan los peces en el agua. Qué maravilla. Todo sí. Eso es muy interesante. No, esas experiencias, sabemos que aquí el tiempo pues es muy breve, Jota, pero tenemos que cubrir otro aspecto que me llamó mucho la atención. Esta experiencia es maravillosa y te lo digo porque desde lo sensorial, precisamente la maxivaría trabaja este componente sensorial en personas que ven de otra manera. Tú eres una persona que ves de otra forma. Ves el mundo a través de tu piel, ves el mundo a través de la mejor aspiradora que tiene el universo, que es tu nariz, y los mejores radiotelescopios, que son tus oídos. O sea, esa es la forma, y otra serie de sentidos, porque no solamente son 5, sino son muchos que tú también has capitalizado de otra manera. Pero en el nivel de independencia y de autonomía tuyo, ¿cierto? Quiero que me lo cuentes con otro aspecto de tu vida, y son tus viajes al exterior. Porque es que ahí tú saliste también con tu familia, tuviste una experiencia en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué quieres destacar de eso y cómo tu familia, ¿cierto? Generaba un respeto por tu autonomía, pero también habían circunstancias en las cuales tú requerías el apoyo, o requieres, de hecho, el apoyo de un tercero, de tu padre, de tu hermana, de tu hermano, tu madre. Cuéntanos un poco esa experiencia cuando saliste del país. Pues tuve la suerte de tener muchos viajes, el primero muy pequeño, que tuvo que ver con el tratamiento, digamos, que tuvieron que hacerme siendo muy niño,
Ese pues no lo recuerdo, aunque haya escrito algo sobre él, porque claro, fue un viaje muy determinante, ¿no? Por ejemplo, mi papá llevándome al hospital en medio de 20 grados bajo cero en Nueva York y el lugar donde vivíamos en una casa que era de McDonald's, habían creado esa casa para recibir a niños que tenían problemas de cáncer en el tercer mundo. Y entonces era muy interesante porque allí vivía gente de Italia, gente de Grecia, gente de Uruguay, y la cocina era una cocina gigantesca donde había muchas estufas. Entonces cada quien cocinaba su comida según el país. Eso era todo un universo. Lamentablemente, como les digo, yo no recuerdo eso, digamos, ha sido reconstruido con los relatos de mis padres, pero seguramente eso fue parte de la educación que uno recibe de manera indirecta, ¿no? Como esa relación tan cosmopolita desde la infancia. Y luego, el viaje, digamos, del que ya tengo conciencia, es un viaje que tuve la fortuna de que mis papás me llevaran, pero en Europa y yo tenía 4 años, por allá en 1986. Y pues fue muy interesante porque, claro, uno puede estar frente a la Torre Eiffel y para poderla entender completamente, no, pues puedes subir, puedes estar ahí y todo, pero necesitas una réplica en miniatura que te permita tenerla en la mano y reconocerla, ¿no? Saber cómo es realmente. Y lo mismo con todo, con el Big Ben en Londres, con el London Bridge en Londres también. Esa sensación, por ejemplo, de subirse al puente y tocar con la punta del zapato la separación donde el puente se abre para permitir que los barcos pasen, ¿no? Claro. Entonces, todas esas tomas de ¿Es conciencia en que son donde? En el Tower Bridge. Sí, el London Bridge. Ahí, bueno, no, hay muchas experiencias de esas, de toda clase, ¿no? Por ejemplo, como mi mamá también me explicaba cosas y qué tipo de discursos me daba, ¿no? Sé que tenemos audiencia española, entonces esto les va a parecer muy gracioso, pero navegando en Barcelona, un pequeño recorrido en velero por ahí, por la bahía, entonces ella me decía, así eran más o menos las carabelas en que llegó Colón a América. Y me decía cosas como cuando visitábamos iglesias o catedrales en España y había oro eh, fundido sobre el altar. Entonces decía, aquí está todo el oro que se robaron de Colombia, me decía, ¿no? Entonces, ese tipo de construcciones, pues, de visitar los diferentes sitios. Y así en cada lugar, ¿no? A mí, por ejemplo, el Coliseo Romano me pareció un lugar fascinante con sus laberintos y la sensación que le produce a uno, ¿no? Pararse en la parte alta del Coliseo y sentir ya esa plaza enorme y que le cuenten la historia que ahí salían leones y salían panteras y salían gladiadores y que ahí de vez en cuando ponían algún cristiano que lo persiguiera un león. Bueno, todo eso es esa sensación de la antigüedad con sus escenarios y su vida. Ese fue un viaje fascinante y a los 11 años tuve una oportunidad también maravillosa de ir a Egipto. Estuve en Israel y estuve en Grecia. Yo creo que ese viaje quisiera repetirlo porque ahora que soy antropólogo, pues tengo la antropología en la cabeza y seguramente podría aprovecharlo muchísimo mejor. Pero lo mismo, ¿no? La sensación de absolutamente de todo. El vínculo con la arena, los sabores de la comida, cada espacio con sus contextos, lo que es pararse junto a las pirámides y pues esa idea que uno tiene de las pirámides como una superficie lisa, poder descubrir cómo es que están encajadas esas piedras unas con otras, ¿no? Lo que implica entrar a una pirámide, bajar ese túnel larguísimo que conduce hasta una cámara funeraria, que además es un espacio estrecho, inclinado, donde hay que doblarse, no, donde la visibilidad pues seguramente es mala, pero pues a uno no le importa. Esa está buena, Jorge, esa está buena, donde la visibilidad es muy mala, pero a ti no te importa, esa está muy buena. Eso es excelente porque es que tú estabas viendo con tus manos y estabas Exacto, tocando sí. las paredes y estabas sintiendo también esa sensación. Hay algunos expertos, Jorge Andrés, que llaman esto la proxemia, ¿no? La proxemia es como es esa cercanía con los objetos y con las personas en ciertas distancias y tener la pirámide de Keops o de Kefren o Miserino, pues no sé en cuál entraste, no sé cuál Esa de fue ellas. Kefren fue la En que, Kefren, entraste en la pirámide de la Kefren mediana, y de la mediana. pronto uno, pues cuando uno está, cuando yo, Ricardo, ojo que llega Ricardo, pues yo veo semejante magnitud de figura geométrica imponente, esa imponencia, ¿tú cómo la mediste? Porque tú la estabas midiendo de otra forma.
¿Cómo lo hiciste? Sí, es que, como les decía, desde el exterior la pirámide pues no es lisa y uno, digamos, puede darse cuenta de la complejidad que implicaría si uno quiere subirse, por ejemplo, a la punta de la pirámide. Sí, Pues eso no está regular, ¿no? No son escalones organizaditos de forma coherente que uno pueda subir fácilmente, no, perfectamente puedes tener una piedra al frente que tiene 2 metros de altura ¿tú subiste algún y la tramo siguiente, por la parte pues inferior? subí, o sea, por lo menos hace uno el ensayo, ¿no? Que un ensayo que obviamente uno no se toma la tarea de ir hasta la punta, sino que da 2 pasos y nada más con eso tiene para darse cuenta que no vale la pena la expedición así a mano limpia y a zapato limpio. Pero sí, claro, ¿no? Hay puntos donde uno ya no avanza porque pues necesitaría alguna otra cosa, necesitaría Sí, poder pasar una piedra de 3 metros de donde se va a cargar uno. bueno, Pero ya, también otras sensaciones que hay alrededor de la pirámide, por ejemplo, toda esta gente que está ofreciendo fotos con camellos o viajes en camello, sí. y entonces el señor camellero tiene su camello perfectamente adiestrado para el turismo, entonces le indica al camello que se arrodille, uno se sube, se toma la foto y cuando menos espera el bicho ese se para y queda uno como a 2 metros del suelo, es una cosa aterradora, ¿no? Porque uno, lo primero que piensas es que no, pues ahora sí me raptaron, ya me viviendo en medio de una tribu beduina. Lo del harén sí puede ser interesante, ¿no? Pero todo lo demás le suena a uno en una perspectiva más macabra. Bueno, Y le dan una pequeña vuelta y el camello vuelve y se agacha, y entonces esa sensación, ¿no? El camello y y tal. el Pero volviendo a la bajón, pirámide, te iba a contar. es que hasta, Sí, hasta un el vacío se bajón, siente en el estómago. Dime. todo, ¿no? Claro. No, te iba a contar del interior de la pirámide. Claro, el Ay, interior de la sí, pirámide es mucho sí, más pulido, pero te produce una sensación claustrofóbica, porque los espacios de acceso por lo menos son muy estrechos. Bueno, la cámara también, pero pues necesariamente tienes que pensar en la cantidad de piedra que tienes encima. Me ha sorprendido que recientemente se dieron cuenta que a partir del escáner que le han hecho a las pirámides, particularmente a la pirámide de Keops, se dieron cuenta que hay espacios vacíos porque, claro, la acumulación de todo ese tonelaje en piedra podría derrumbar la construcción y ellos pues ya tenían una experiencia de 150 años construyendo pirámides, se dieron cuenta que era necesario dejarles áreas vacías para garantizar que la estructura fuera estable. sí. Una gente genial, los egipcios. Pues mira, Jorge, vamos a ir terminando este primer segmento que hace parte como de tu infancia, de estos viajes, de tu relación con tus padres, con tus hermanos. Quiero que en un minutico descríbeme la experiencia en tu colegio. Porque es que estudiaste en un colegio, estudiaste aquí en Bogotá, fuiste egresado y ahí vamos a finalizar este primer segmento para pasar ya a esas tomas de decisiones de tu proyecto de vida. Tú mencionaste que te formaste como antropólogo, pero eso no es lo único en lo que te has formado. Pero el colegio, ya en máximo unos 2 minuticos, cuéntanos esa experiencia con tus compañeros en el colegio, donde estudiaste, te graduaste de qué colegio. Danos como un brochacito ahí. Yo estudié en un colegio que se llama el Emilio Valenzuela, es el mismo colegio donde estudió mi hermano y además donde estuvimos toda la vida, desde transición ese año que uno aprende a leer y a escribir hasta el grado 11, que es el último grado que hacemos en Eso, Colombia. ese fue en Y eso Bogotá, ¿o significa, no? sí, esto es en Bogotá, esto es muy al norte de Bogotá, y era un colegio que tenía una particularidad y es que ahí llegaban muchos estudiantes que habían echado de otros colegios, que son colegios muy reconocidos en Bogotá, hacia el estilo gimnasio campestre, gimnasio moderno. Entonces era un montón de gente indisciplinada, más o menos, ¿no? Pero muy inteligente y eso yo creo que fue un ámbito maravilloso para estar, porque daba espacio para hacer muchas cosas. Jugábamos fútbol con un balón sonoro, pero también cuando no teníamos balón sonoro utilizábamos una bolsa plástica y metíamos el balón allí, entonces el balón sonaba, ¿no? Cuando Ay, se esa giraba. está buena, esa no la sabía Eso sí yo. que es diseño universal, ¿no? Eso es Pero tremendo, brutal. tremenda, y no necesitamos ninguna asesoría ni nada por el estilo, es absolutamente espontáneo. Sí, la lógica del sentido común, llamaríamos por ahí, por ese lado, ¿cierto? Sí, y ahí había muchas cosas, pues digamos, saber cómo era el colegio de memoria, ¿no? Moverse por el colegio, eh, reconociendo cada uno de sus lugares, participar de muchas cosas, desde los juegos de canicas hasta hacer travesuras, eh, y como por ejemplo, bueno, yo lanzaba pepas de mandarina en el colegio alguna vez y tuve la mala suerte de que no le pegara a un profesor, y el profesor pues, se sorprendió No, mucho, ¿no? oiga, no, pero la puntería también. Sí, No, pues en realidad estaban dirigidas para otra persona, pero fue una víctima inocente.
Y el profesor se puso a rastrear y claro, cuando descubrió que procedían de mi pupitre, eso no podía creerlo, le parecía una cosa increíble. Pero ¿cómo es posible que usted haya lanzado una pepa de mandarina y me la haya puesto? Y me digo yo, no, profe, no. Entonces, una víctima inocente de este conflicto no es que la pepa fuera para usted. ¿No? Ese tipo de cosas pasaban. Okay. No, fue muy interesante, pero sí como para contarles un poquitico rápidamente de cómo fue, digamos. Yo aprendí a leer y a escribir en braille con una cartilla que era la misma cartilla de mis compañeros, se llamaba la cartilla Coquito, pero yo la tenía en braille y ellos la tenían en tinta. Entonces el resultado fue que ellos aprendieron a leer en tinta, yo aprendí en braille. Mi maestra de transición no sabía braille, ella fue aprendiendo a la par conmigo. Y luego de eso, mi mamá se sentaba todas las noches a transcribir lo que yo hacía en los cuadernos. Si tenía mala ortografía o como fuera, igual lo transcribía al pie de la letra para que los profesores supieran. Pero más o menos en tercero de primaria renunció, decidió que ya no quería seguir haciendo eso. Y fue cuando empezaron a hacerme exámenes orales, afortunadamente, ¿no? Porque es muy triste que le manden uno el examen de matemáticas que está perdiendo la materia a la mamá y que se entere con fuente primaria de cómo le está yendo en el colegio. Mejor que se entere en la entrega de notas cuando uno tiene tiempo para preparar un discurso de defensa. No, maravilloso. Jota, vamos a hacer algo, vamos a descansar un ratico tú y yo, pues a tomarnos un break, pero nuestra audiencia sigue conectada aquí por nuestro canal www.ecoradio.com, Ecoradio con K, y en Facebook también en Ecoradio y en Maxiválidos y compañía, y en YouTube por Ecoradio también. Entonces vamos a tomarnos un minutico larguito, vamos a proyectarles un video también de una pareja sensacional. Ojo, Maxiválido no son solamente las personas con discapacidad. Ojo ahí, hay otras personas también que se conectan con la maxivalía, ¿cierto? Y descubren nuevos mundos, nuevas formas de expresarlo. Y el arte es uno de ellos. César, nos vamos con el cuarto. Muchas gracias. Claro, no, dale para eso este espacio. Después de las cortinillas, tú tienes la autoridad aquí, Cecitar. Dale, cuéntanos quién más está con nosotros. Mira, Milanda Jordán, a través de la transmisión de Facebook, nos dice: Jotica, uno de los mejores seres humanos que yo haya podido conocer. Gracias al universo por haber cruzado caminos hace 18 años. Saludos desde Palmira. Cecilia Posada nos dice: ¿y cuándo van a entrevistar al entrevistado? Como una introducción larga, quiero decirlo por ser el programa de estreno. Claro, Ricardo se extendió haciendo la introducción, pero ya estamos. Cecilia, gracias por estar conectada con nosotros. Nelson Octavio nos dice: hola Jota, una gran experiencia conocerte. Italia Molina nos dice: estoy con el corazón palpitando a mil.
Y sigo saludando a la gente que está conectada en www.ecoradio.com. Comprenderán que cuando son videos, pues estará la música, el sonido, pero se puede ir al canal de YouTube o a la transmisión de Facebook para que vean el video del programa. Les recuerdo, estos programas quedan ahí en los canales, en Facebook, para que los puedan compartir y los puedan ver en cualquier momento. Adelante, Ricardo. Mi querido Cecitar, gracias y continuamos con este hombre, este ser humano de una valía, de una maxivalía impresionante. Jota, hablemos un poco ya del momento de decisiones, es decir, ya todo este proceso formativo en tu infancia, en tu adolescencia, hemos hecho un recorrido, nos encantaría tener más tiempo para escuchar las anécdotas que son maravillosas, pero llega un momento en que tú tomas unas decisiones ya radicales. O sea, decides, dice, esto es lo que yo quiero hacer. Y comienzas y tomas la decisión de estudiar antropología en una de las alma mater más increíbles que tiene este país, que yo la amo también profundamente. Mi hijo está estudiando diseño industrial en esta gran universidad y comienza otra fase de tu vida, Jota, una vida universitaria, una vida más independiente, más autónoma, tenías que movilizarte hasta la Universidad Nacional, ¿cierto? Recorrer semejante campus que es una ciudad universitaria. Esto no es fácil para una persona que detecta los caminos con los pies, que lo siente con su olfato, que siente el viento, que siente la posición del sol, cómo te orientabas, cómo la experiencia con tus compañeros y también esa decisión que tomaste de convertirte en un antropólogo. ¿Por qué? Porque lo escogiste y luego cuéntanos un poco, bueno, después entramos a la parte de los posgrados. Hablemos unos 2 o 3 minutos acerca de esta experiencia ya al ingresar a la universidad. Pues imagínate, Ricardo, que en el colegio yo siempre tuve un bus pues, que me recogía y me llevaba. Entonces, cuando entré a la universidad tuve que aprender sobre la marcha y más o menos a las carreras. Así es. Cómo llegar y cómo coger, digamos, en Colombia llamamos buseta, pues al bucecito de transporte urbano mediano. Y eso era toda una aventura, ¿no? Eran los tiempos en que no existía Transmilenio en Bogotá ni nada de esas cosas. Y lo interesante es que se van creando un montón de relaciones. Pues al principio descubrimos pues, que tenía una compañera de universidad que vivía cerca de la casa, entonces me encontraba con ella por la mañana, pero siempre la gran pregunta era el regreso. Porque pues uno no quiere regresarse ordenadamente a la universidad como cuando está en el colegio. Perfectamente uno se puede quedar hasta las 10 de la noche andando por ahí, hablando o yendo. Bueno, la Universidad Nacional tiene una oferta enorme de cosas, entonces siempre había mucho que hacer. Entonces era regresar a la casa también. Y recuerdo mucho que la primera vez que hice mi recorrido solo, pues molesté mucho al pasajero que tenía al lado. Entonces le preguntaba, ¿por dónde vamos? ¿Y dónde estamos? No sé qué. Después descubrí que había una serie de pistas de lo más insospechadas en el trayecto. Un puente que une la carrera 30, pues para quienes conocen Bogotá, con la calle 80, entonces la sensación de subir ese puente pues era una señal. Sí. Pero particularmente una que era una venta de un restaurante de pollo que queda en la 116. El olor. ¿No? Entonces, claro, ese olor a pollo era clave. No, pues ya estamos en la 116, yo tenía que bajarme la 127, ¿no? Más o menos unas 8 cuadras más allá, donde la otra pista era un semáforo que estaba al lado de un centro comercial que se llama Boulevard Niza. Entonces, ese era mi esquema, digamos, de llegada. Que la segunda vez de tomar la buseta falló estrepitosamente y empecé a sentir que empecé a subir una montaña que yo no tenía presupuestada en mi trayecto. Claro, me había pasado y estaba llegando a Suba, eso es mucho más allá. Entonces fue una experiencia importante porque cuando uno se pierde y luego se reencuentra, pues ya sabe que no hay problema con perderse. O sea que pues, al final uno tiene que hacer algo para regresar al punto de partida. Y eso fue crucial en ese momento. Llegué hasta un centro comercial que se llama Centro Suba, ahí me bajé, un policía bachiller me ayudó a tomar el bus de regreso y llegué perfectamente y llegué triunfante a mi casa porque dije, me perdí, pero ya sé cómo desperderme, si es que esa palabra no la podemos inventar, ¿no? Como decía un grupo de teatro que se llama País Paisa, decía, es que los paisas no es que no se varen, es que es muy bonito como se desbaran. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Sí. Es como aprende uno a desbararse, como diríamos en Colombia. Bueno, la actividad ya académica ya en la universidad, en semejante mundo, porque es todo un mundo, es una ciudad dentro de la ciudad,
Sí, no sé si era algo similar a lo que expresabas de tus aventuras en el colegio, claro, obviamente en otro contexto, ¿cierto? Y con otras dinámicas. Pero, ¿cómo se estudia antropología? ¿Cómo se estudia antropología en la Universidad Nacional? ¿Cómo disfrutaste la Universidad Nacional? Ya en, digamos que en la parte académica, en la parte de la convivencia, en tus compañeros, tus maestros. ¿Cómo fue esa experiencia, Jorge? Pues a mí me encanta la Universidad Nacional, eso es un amor así de los grandes amores de la vida. Yo creo que además es amor verdadero porque uno le ve los defectos pero la ama profundamente. Y entonces resulta que, claro, el colegio ya me ha brindado un entrenamiento que yo creo que es crucial y es eso de aprender a tomar apuntes con agilidad en braille. En ese momento, una gama importantísima de tecnologías que tenemos disponible hoy en día, pues no estaba tan avanzada, aunque una de las razones por las que a mí me interesó la universidad era que existía una sala especializada con equipos, digamos, que permitían leer con adaptaciones. Entonces allí teníamos programas lectores de pantalla, un escáner que permitía convertir los textos en voz. Entonces eso fue una gran, digamos, fue una motivación, pero no era, pues en realidad me gustaba mucho como el contexto de la universidad. Pero era una gran ayuda, porque entonces uno podía llevar sus libros, los libros se escaneaban, se volvían textos digitales y podía uno leerlos oyéndolos, cualquier libro. Entonces eso fue una ayuda enorme. Pero también las negociaciones que hacía con los profesores, entonces les pedía que me hicieran exámenes orales o que canjeáramos exposiciones. A mí siempre me gustó mucho hablar en público. Era también pues una herramienta de supervivencia porque en el colegio cuando pues hay algún tipo de diferencia o algo así, siempre existe la sospecha, ¿no? Entonces como, ay no, pues es que claro, como este niño tiene tal cosa, no, pues seguramente regalan la nota. Entonces a mí me gustaba hablar en público y pues que supieran que sí sabía o que no sabía, pero entonces me rajaba con dignidad transparentemente. Y pues en la universidad fue más o menos lo mismo, a mí me gustaba pues tener la posibilidad como de mostrar que podía. Pero hubo algo muy importante y es que cuando le enseñan a uno a hacer etnografía, que es la gran herramienta de trabajo de la antropología, le insisten a uno en que debe observar y la palabra observar, aunque no debería ser, se entiende como un sinónimo de ver. De ver, exactamente. La pregunta es, bueno, y si uno no ve, entonces, ¿cómo hace etnografía? Pues empezamos a hablar de la etnografía ciegas primero con un amigo que se llama Andrés Romero, un gran amigo, muy querido, sí, hermano. Hacíamos esas comparaciones, pero al final eso no tenía mucho sentido porque que está madura. La etnografía ciega se convirtió en etnografía multisensorial y luego pasó a llamarse sociografía multisensorial, porque en el lugar donde finalmente hicimos el trabajo, que es un municipio cerca a Bogotá que se llama Fomeque, pues no tenían ninguna presencia de etnias, entonces decían, no tiene sentido hablar de etnias, esto es un espacio habitado por campesinos, por gente pues, del pueblo, no es propiamente una etnia, entonces hablemos de sociografía multisensorial. Y así se bautizó la técnica y nos inventamos la técnica, esa fue la tesis con la que nos graduamos de antropología. Sociografía multisensorial, de locos. Por eso, fíjense lo que estamos diciendo. Ojo, son personas que hacen la diferencia desde su diferencia. Ese es parte del eslogan de Maxim, el magazine Maxivalio. Miren lo que está planteando Jorge Andrés. Precisamente eso, una puesta a punto, ¿cierto? De algo novedoso que nace obviamente a partir de una necesidad concreta, pero también de una comunicación y de un acuerdo entre los saberes, entre las experiencias, entre las personas. Y a mí esto me cautiva, Jota, me cautiva ¿por qué? Porque es que esto es innovación. O sea, sociografía multisensorial. Claro, entonces esto se vuelve sistémico, se vuelve sinestésico, entonces lo que yo veo, pero que no veo, pero lo que tú hueles, que yo no huelo y lo que oigo, que no oyes, entonces esto se vuelve algo bien interesante, ¿no? Porque de hecho me imagino que esta es una herramienta, se convierte en una herramienta metodológica completamente, ¿o no?
Sí, así es, sobre todo que tiene una característica y es que cuando hablábamos de demografías ciegas, pues parecía algo, digámoslo así, exótico, porque era el caso particular de alguien tratando de hacer algo, ¿no? Pero la sociografía es un llamado de atención a todas las personas que tienen que hacer investigaciones en ciencias sociales para decirle, oiga, esté atenta a los sentidos, o sea, no es un problema de alguien que no vea, es un problema que hay mucha información sensorial que a usted le puede servir para entender mejor una sociedad. Y nosotros, y me incluyo allí, tuvimos que educarnos también en eso, porque la gente tiene la tendencia a creer que de manera natural alguien que no ve tiene sus sentidos muy desarrollados, ¿no? Eso es algo que tiene que aprenderse y cuando se trata de hacer investigación en ciencias sociales, uno tiene que empezar a descubrir de verdad qué importancia tiene una determinada percepción, porque uno puede sentir muchas cosas, pero como no sabe qué significan y no Así tiene, es. digamos, la posibilidad de convertirlas en una información útil. Entonces, descubrir cómo es que eso tiene algún sentido es muy importante. Les voy a poner dos ejemplos sencillísimos. Uno, descubrir, por ejemplo, cuando en una casa campesina o indígena o lo que sea, hay objetos de plástico. Sí, Claro, obviamente eso no es de fabricación ni del campesino ni del indígena. Hay que decir, bueno, ¿y cómo llegaron estos objetos de plástico? Y muchas veces esa es la manera de saber que allí hay una mediación del dinero que permite comprar cosas en otros lugares. O que alguien tiene alguna relación con la ciudad o con otros entornos donde se pueden conseguir esos objetos de plástico. Y otra es que en FOMEC existe un grupo social que los llaman los agricultores, que son personas que no son dueñas de tierra, arriendan tierra y ahí siembran. Pero para poder sembrar tienen que pedir créditos y tienen que optimizar todo lo que puedan. Entonces ellos mismos trabajan en el cultivo, pero ellos mismos van al banco y piden el crédito. Entonces es muy curioso porque el olor de un agricultor es el olor de los distintos productos que se utilizan para el cultivo, tanto plaguicidas como control de malezas y demás. O sea, huelen a agroquímico, pero también huelen a loción porque ellos tienen que ir al banco y arreglarse para ir al banco a negociar, ¿no? claro, claro. Es una combinación, el olor a agricultor es un olor específico, la gente huele de una manera especial. Así es, Jota. Mira, pues bueno, yo vamos a pasar dentro de unos minuticos a nuestro segmento final, pero quiero concluir esta parte con tu proceso formativo, ¿cierto? Estas son las experiencias de tu quehacer como estudiante de antropología y y las reflexiones que haces en algunas cosas que tú destacas de este proceso. Pero después de la antropología vino otra cosita a nivel del posgrado. Y después de esa otra cosita estás en otra cosita. Entonces, también en unos 2 minutos, porque vamos a ir ya a nuestra siguiente cortinilla y llegar al segmento final que no se lo pueden perder. Porque es que las preguntas que le vamos a hacer a Jorge Andrés, esas son calientes. Preguntas calientes, entonces no se lo pierdan. Pero antes de ir a este corte, Jota, cuéntanos un poco esa evolución formativa tuya como profesional. La tesis final de antropología se llamaba Sociografía multisensorial de la economía y la política de FOMEC, ¿no? Entonces, pues allá había un interés por la economía muy particular y a raíz de eso, pues yo decidí estudiar economía, cosa que fue absolutamente temeraria, realmente casi me muero en el primer semestre, fue terrible, fue durísimo y yo me lamentaba y decía no debería haber estudiado culinaria, una cosa más sencilla, porque me tenía que meter con la economía, era brutal. Hasta que mi hermano, y muchas gracias por eso en la vida, me dio una explicación que fue la salvación de todo. Porque, claro, en economía se construyen modelos matemáticos para muchas cosas, pero yo pensaba ingenuamente que todos esos modelos tenían que ver con la realidad. Y resulta que no. O sea, hay modelos que se construyen de manera estrictamente teórica para plantear una posibilidad, pero no necesariamente esa posibilidad existe. Y yo me rompía la cabeza tratando de relacionar esas matemáticas con la realidad. Y mi hermano un día me dijo, pues mi hermano es ingeniero industrial, me dijo, no, mira, lo que pasa es que esto no es real, o sea, esto no pasa. Esto es una matemática. Y yo, ay, de verdad, no, eso me quitó un peso encima, me quitó como un ladrillo, una maravilla. De todas maneras, yo sufrí con las matemáticas, digamos, de las materias obligatorias en los semestres, y de ahí en adelante no volví a escribir una materia que tuviera que ver con el asunto. Traté de ver economía de la que a mí me gustaba, de la cualitativa, de la que implicaba el análisis de relaciones, de la que implicaba
estudio de la historia o ese tipo de análisis. La economía sí me gustó muchísimo, pero la macroeconomía y la economía me parecieron además un poco absurdas en el sentido de que no son aplicables directamente, ¿no? Cambio de econometría. Y luego, pues, he trabajado muchas veces en temas de salud a lo largo de mi vida. Y me gusta mucho, creo que en parte porque también he sido paciente en el sector de salud muchas veces, pero me gusta mucho. Yo quería estudiar salud pública, me he presentado hace 5 años a doctorado en salud pública en la Universidad Nacional. Entonces no había podido entrar, volví a presentarme a finales del 2020 y entré. O sea, estoy en eso. Estoy en el semestre de doctorado en salud pública y bueno, sé que Marisol nos está escuchando, aprovecho para saludarla. Sí. Ella ha sido una influencia muy importante. Para todos. Marisol ha sido nuestra maestra. Y para contar contigo, Marisol fue la que me introdujo a todo este sector público, a una invitación que me hizo para una experiencia muy linda. Entonces, un saludo también para Marisol. Y Jota, nosotros nos imaginamos cómo se canta con las manos, ¿cierto? Con las manos, sí. Sí, nosotros sabemos, pero hay muchas personas aquí en la audiencia que no saben cómo se canta con las manos. Entonces, quiero invitarlos para que aprecien, vean, escuchen, por lo menos en el radio, en el canal, lo van a escuchar. Una canción absolutamente preciosa con la cual yo me identifico muchísimo, Jorge Andrés. Y la compuso John Lennon, nuestro ex-héroe. Y yo creo que la canción es signa, ¿no? Y es imaginarse, se llama Imagine, es imaginarse ese mundo ideal, ese mundo sin fronteras, ese mundo donde no hay límites entre el cielo y el infierno, donde todos dan, donde todos conviven, donde todo se comparte, ¿cierto? Y donde cada uno de nosotros puede hacer algo por ese mundo. Entonces, César Augusto, nuestro quinto video, por favor, lo escuchas y luego hablaremos un ratito de eso y nos vamos para el segmento final. Preguntas calientes para Jorge Andrés Colmenares J. Vamos con el video, César. Gracias. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living life for today. Imagine there's no countries. It's not hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us. The world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all
may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Bueno, Ricardo, realmente emociona. De verdad que yo que estoy aquí en el máster y viendo toda la participación que hay en la transmisión en www.ecoradio.com, en Facebook, en YouTube. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas y que nos apoyan escuchando este estreno de Maxine. Este es un espacio para aprender. Vamos a aprender muchísimo y con tu permiso, Ricardo, voy a leer la cantidad de mensajes que hay en la transmisión en YouTube. Y me disculpan que no los he leído en YouTube, no porque los tengo olvidados, sino porque han habido unas caídas en internet, entonces estoy aquí luchando, pero bueno, Contracultura Pacífica nos dijo hace rato, hola Jota, siempre te recordamos y admiramos. Paula Andrea Colmenares Molina nos dice, hola Jota, muy buenas anécdotas de tu vida, siempre tan simpático e inteligente. Elkin Javier Rojas Ruiz. Uy, Elkin, del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. ¿Qué dice Elkin? Claro, Nos dice, qué bello escucharte, Jorge. Abrazo, Ricardo. Acá disfrutando de los relatos de Jorge. Jorge, cada vez que te escucho, para mí es una experiencia ultrasensorial, invaluable. Saludos, mis compadritos. Asdon Colombia nos dice, un saludo a Jorge. Nada como ver el mundo desde la perspectiva multisensorial. Abrazos a los dos. Jorge Moniquita Enrique Cortés, un saludo para Mónica Cortés de Asdown, nuestra cómplice, Jorgito. no, esto es una maravilla que vayan apareciendo todos los compañeros y compañeras de vida que uno quiere tanto y admira tanto, porque así es como que siente uno que se ha acompañado en una ruta, en una serie de cosas que uno cree y que valora y que defiende sobre todo, ¿no? ¿Quién más? Oye, todas de las peleas políticas hasta todo lo demás. ¿Quién más, Cecitar? Jorge Enrique Sarmiento Morales. Ricardo, Wow, cordial saludo. 73 cordiales. Gracias por la invitación al programa. Jota, eres fuente de inspiración. Un fuerte abrazo. María Fernanda Molina Cuellar nos dice, Jota, mi maestro de vida, eres un ser muy grande. Te amo. Tusnanda. Debe ser Tunanda, bueno. Marisol Moreno nos dice, Marisol Molina Angarita, Jota, siempre aprendemos mucho de ti. Gracias por esas generosas chispas de vida que contagias. Ricardo, qué buena iniciativa, escucharlos, aprendiendo unos de otros en este camino compartido. Divina. Elisa Araceli Vargas nos dice, felicitaciones. Ricardo, excelente invitado. Jorge Andrés, un gran aprendizaje. Gloria Molina, Jota, tú eres un gran ejemplo de vida grande y yo la pequeña. Y Gloria nos dice también, Jota, siempre aprendo mucho de ti. Por Facebook, Ricardo, o sea, de verdad estoy feliz, emocionado de que cuando planeamos este proyecto, cuando hablamos de esto, yo te dije, esto va a ser un hit. Qué bueno que hayas escogido Ecoradio para compartir todo este conocimiento, todo esto que estás haciendo en Ecoradio. Hubo una falla en internet, por eso Maricel nos decía, no se escucha, pero Maricel, ahí ya retomamos, estamos bien. Un abrazo a Darío Luengas y a su gran proyecto Alejo Luengas. Maricel Muñoz nos dice también por Facebook, felicitaciones, qué enseñanzas de vida tan hermosas y tan sabias. Y saludos a Mauricio Restrepo que nos está escuchando. Saludos a todos los que están conectados en www.correo.com. Ricardo, ¿me permite hacer una pregunta? Dime tú, claro. Es que me causó mucha gracia el tema de las pepas de mandarina en el colegio y qué pena que me devuelva. Pero yo pensé que Jorge le había contestado al profe, no, profe, qué pena la puntería, ¿no? Tal cual, qué pena, disculpe la puntería. Bueno, adelante, Ricardo. Sí, no, y si supieras todas las anécdotas que tiene Jorge Andrés, esto es de locos, es que el tiempo no aguanta, nosotros necesitamos por lo menos 3 por... pero
de Maxim, o sea que lo vamos a tener aquí de aquí en adelante. Así es que porque ya este es nuestro lanzamiento con un invitado Maxi válido de oro, pero ya Jorge Andrés nos va a acompañar. Yo espero que Jotica nos acompañe durante todas las sesiones, de ser posible. Y si la situación lo permite, pero él va a ser nuestro columnista, él va a tener un espacio específico también para que nos cuente historias, nos cuente anécdotas, nos enseñe. Entonces, Cecita, gracias por todos esos saludos de todas estas personas. Muchos de ellos son maxiválidos, César y Jota. Muchos de ellos son maxiválidos, así no tengan la discapacidad. Vuelvo e insisto, y siempre lo insistiré, porque es que maxiválido es de espíritu. Maxiválido viene del alma, maxiválido es la esencia, es el ADN, y aquí viene la primera pregunta final. Ricardo, finales, pero dime. te hago o sea, te interrumpo porque me están escribiendo por WhatsApp de Corradio, me escriben: hola Jorge Andrés, siempre te has mirado, un abrazo, me gustaría saber quién nos escribe por WhatsApp, no me ha contestado, pero bueno, nos están llegando mensajes por todos lados, Ricardo. Oigan, Adelante. Qué maravilla, César, yo estoy feliz, estoy absolutamente feliz, pero bueno, esto que estamos hablando de la esencia maxiválida, ya ustedes han perfilado el quehacer de Jorge Andrés Colmenares. ¿Qué es lo que Jorge Andrés hace? Pero este último segmento vamos a entrar a quién es Jorge Andrés Colmenares. Esta es una pregunta caliente. ¿Quién es Jorge Andrés Colmenares? Jota, ¿quién eres tú? Ya nos contaste lo que hiciste, ahora viene la pregunta difícil. Esas son unas preguntas súper trascendentales, dignas de monasterio tibetano. Más o menos. ¿Quién eres tú, Jorge Andrés? Pues mira que yo vine a descubrirlo así con mucha realidad y mucha precisión en los últimos años, y digo como los 2 últimos años. Y es que a mí me tiene sorprendido descubrir que el gusto que tengo por la vida es un gusto que supera mi propia voluntad. Yo he tenido que vivir recientemente un proceso difícil, digamos, que tiene que ver con un tratamiento de quimioterapia muy largo. Sí. Y a veces me cuesta trabajo saber por qué, como que hasta puedo decir que me divierto con el asunto, ¿no? Porque la cosa es dolorosa, es aburridora, produce malestar. Pero a mí al final esto todo me parece muy interesante. O sea, yo como que siento que aprendo mucho y que me resulta revelador cada paso que hay que dar para ir solucionando este problema. Y me sorprende mucho que cuando llego a oncología la gente está muy triste y está como muy apachurrada, diríamos, en Colombia, por su expresión, por su sensación con relación a las enfermedades que tiene que afrontar. Y pues no, a mí me gusta tomar del pelo, pues ahí converso con los enfermeros, con las enfermeras, con los médicos, a todo el mundo le cuento historias. Y es raro porque es una situación difícil, pero a mí me parece interesante. O sea, de alguna manera a mí me genera mucho, como me revela muchas cosas de la vida. Y en eso entonces he descubierto que yo soy definitivamente alguien de optimismo incurable, entusiasta, y que hay un amor por la vida que me supera a mí mismo. O sea, incluso cuando me siento mal, siento una gran contradicción entre lo que me gustaría hacer y lo que el cuerpo realmente me permite hacer. Y eso me genera tensión, me genera como, no puedo seguir enfermándome así, pero claro, todo el tiempo la voluntad está como jalándome por ahí. Y es una voluntad que yo siento que no tiene que ver con una decisión racional, sino hay algo que está allá dentro de mí. Hay una historia que cuenta mi tía Nanda, que viene al caso, y es que a mí me hicieron la cirugía para perder el ojo derecho, o sea, el ojo que me quedaba a los 2 años y medio. Sí. Y el día anterior habíamos ido con mi papá y mi mamá a un centro comercial y me habían regalado un carrito de esos que uno utiliza para subirse en el carrito y empujarlo con los pies. Y entonces ese carrito era un carrito en forma de lápiz. Y entonces, pues bueno, resultó que me desperté de la cirugía. Ustedes pueden imaginarse lo que era eso, ¿no? Porque era ya perder el segundo ojo y la cara vendada y todo, una cosa súper dramática. Toda la familia reunida. Y entonces mi tía lo cuenta así, dice que yo me desperté y pregunté que dónde estaba el carro. Entonces me dijeron, no, el carro está ahí. Ah, bueno. Entonces me bajé de la cama, tenía la cara vendada, ¿no? Recuerden ustedes, me subí al carro y arranqué a andar por los pasillos de la clínica. Seguramente no veía hacía mucho tiempo, no veía cuál era la diferencia entre ver y no ver, porque me acababan de quitar un ojo y yo me sentía como igual.
Y entonces Tremendo. arranqué por los pasillos de la clínica y eso, pues estamos hablando de un niño de 2 años y medio, o sea, eso no es así una cosa que puede decir que es que uno aprendió, que le dieron clase de motivación personal, no, nada, o sea, hay que hacer algo que uno tiene en los genes o algo parecido, porque no es, y yo he sentido en este proceso de quimioterapia reciente eso, ¿no? Que hay como una fuerza que a mí mismo me supera, que es esa acción como de encontrarle siempre algo que hacer, o sea, estar estudiando, estar trabajando, estar haciendo columnas, andar conspirando con Ricardo Becerra y con Mónica Cortés o con quien haya que conspirar, pues es que es parte del plan con Marisol Moreno, eso es la vida, entonces siempre está uno pensando en eso y eso le queda a uno como al margen de la enfermedad, pero resulta que cumple su función curativa también. Jorge, continuando con esto y hablando de ese optimismo y de estar haciendo cosas y como que de distraer y de despistar esas situaciones malucas que pasan por nuestra vida, antes de ir a otras cositas que estás haciendo últimamente y de las cuales yo me siento orgullosísimo de ti por lo que es el producto que estás concibiendo, producto y del cual me siento muy orgulloso porque ya se van a dar cuenta porque siento el orgullo, porque él mismo lo va a decir, porque Ricardo se siente orgulloso. Pero antes de finalizar aquí, yo quiero que sepan que habíamos dicho 90 minutos, pero es que el productor César me dio alas para seguir hasta las 10 porque es que Jorge Andrés es una caja de música. Es una caja de música. Estamos en tiempo extra como en los partidos del Mundial. O sea, exactamente. El partido. Exacto, entonces estamos alargando el partido y nos vamos hasta las 10 hoy con el permiso y la autorización de nuestro productor de Cecitar. Entonces tenemos un buen ratito para conversar. Pero yo creo que voy a invertir las preguntas. Jorge, ¿cuál es el proyecto que tienes hoy? Hoy tienes un proyecto, además de que estás estudiando, pues estás en tu doctorado de salud pública, pero vienes construyendo un proyecto precioso, un proyecto que yo creo que va a estar unido a las preguntas que vienen. Es tu legado, es parte de tu legado a una sociedad. Y la pregunta es esta: ¿qué le estás dejando? ¿Cuál es el legado que tú le dejas a la gente, a quienes nos están escuchando? Y hay un producto especial que va a ser testimonio de ese legado. Cuéntanos un poco al respecto. Pues ustedes oyeron hablar a Ricardo al principio de este programa sobre el diseño universal. Yo creo que el diseño universal tiene una contrapartida, digamos, la otra cara de la moneda, que es la multisensorialidad, que es como todo esto que se diseña con los principios del diseño universal para que sea útil para cualquier persona, no solo quien tenga alguna diferencia, sino todo el mundo se tiene que beneficiar del diseño universal. Está pues la contracara, que es el cuerpo de las personas, y en el cuerpo de las personas están los sentidos de la percepción, la multisensorialidad. Entonces, esa relación que habría que definir como dialéctica entre la multisensorialidad y el diseño universal tiene que conducirnos necesariamente a una mejor sociedad. Y por eso estuve trabajando en los últimos meses, ya tal vez un año, en un libro que salió por casualidad. Entre otras, por ahí se reportó Elkin Rojas. El libro tiene mucho de culpa de Elkin Rojas porque él me invitó a un seminario que organizaron en el IDU, del Instituto de Desarrollo Urbano. En esa ocasión hablé 40 minutos sobre accesibilidad en las ciudades, pero pues parece que les gustó lo que dije y me pidieron que hablara 2 horas. Y yo me asusté, porque yo dije, yo puedo hablar 40 minutos de esto, pero 2 horas, ¿qué voy a decir en 2 horas? Después descubrieron que sí puedo hablar 2 horas, como hoy. Pero resulta que empecé a escribir, ¿no? Pues para preparar esa conferencia, ese trabajo se convirtió en un libro. El libro se llama Las ciudades con discapacidad y la urbe accesible. Es un libro que tiene una primera parte donde hay unas ciudades imaginarias habitadas por poblaciones con discapacidad específicas, las 7 que hasta hace 2 años pues se consideraban que eran las que se asumían en Colombia, que son la discapacidad auditiva, la cognitiva, la física, la múltiple, la psicosocial, la sordoceguera y la visual. Son esas 7. Entonces son ciudades imaginarias. Pero eso tiene un propósito y es decirle a la gente, bueno, usted se puede imaginar que cuando tiene que adaptar una ciudad tiene que hacer esto, pero no. Resulta que ese mundo no existe. El mundo que sí existe es en donde todo el mundo comparte y todo el mundo tiene diferencias, pero
debemos tratar de identificar qué cosas son comunes a las personas que son diferentes y con base en eso podemos construir espacios, escenarios, entornos donde la gente puede confluir. Entonces la segunda parte del libro es eso, la ciudad accesible, y comienza por decir que la humanidad como especie es una especie con discapacidad, porque nosotros no tenemos caparazón, no tenemos garras, no tenemos alas, no corremos muy rápido, no nadamos muy bien, y para eso tuvimos que inventarnos la cultura, para compensar todo lo que no tenemos en la naturaleza. Entonces, a falta de uñas, nos inventamos el hacha de piedra, a falta de alas, los aviones, los cohetes, todo lo que hay por ahí. A falta de caparazón, plumas o pelo, pues los textiles, y así sucesivamente. Y que la ciudad es como la gran creación compensatoria de los seres humanos y que por eso podríamos crear ciudades que fueran adecuadas para todo el mundo, o sea, que podríamos llegar a construir esos escenarios. Y con base en eso, pues tenemos un plan que tenemos que ejecutar con Ricardo y seguramente con muchas otras personas que nos han acompañado en la vida con estas preocupaciones. Y es que podrían existir muchas ciudades pequeñas en Colombia y en el mundo que tengan menos de 100.000 habitantes y que se pueden volver perfectamente accesibles haciendo una inversión, entre comillas, pequeña, porque pues tienen un servicio de transporte público no muy grande, porque tienen un número limitado de bibliotecas y todo se podría volver accesible. A eso Ricardo lo bautizó de manera muy acertada como los PAIS, que son los paraísos accesibles, incluyentes y sostenibles. Eso se había llamado simplemente los paraísos accesibles, ¿no? Ricardo le añadió lo de inclusivos y sostenibles. Y entonces, pues bueno, algún día esperamos dedicarnos a convertir ciudades de menos de 100.000 habitantes en país, ¿no? En paraísos accesibles, incluyentes y sostenibles. Jota, en el libro pues se esboza a nivel del concepto, pero tu experiencia, y aquí ya hablando en estos últimos 5 minuticos que nos restan, porque vamos a cerrar con un video también de despedida, que ya les haré la introducción a ese video, pero antes de esto, hay una experiencia tuya y una pasión por los ríos, por el agua. Pues es que desde pequeñito la tienes, desde pequeñito tienes esa pasión por el agua y hay unas aventuras y unas experiencias que tienes tú precisamente en esta sintonía de las ciudades con discapacidad y de las urbes accesibles, pero las ciudades van más allá de un edificio, ¿cierto? Porque estamos hablando son de territorios, de conglomerados humanos, mediados también por la naturaleza, y esta naturaleza nos brinda una serie de garantías para disfrutarla, para conocerla, para entenderla, y los ríos para ti también son una pasión. Cuéntanos algunas de esas experiencias que has tenido en contacto y también entendiéndola empecemos a conectar. Mira, te voy a invitar para que conectes tu experiencia en ríos, el concepto de la maxivalía y el diseño universal. Ahí tienes tema para desarrollar en estos minuticos. Pues imagínate, bueno, sobre los ríos particular, hablemos del Amazonas, que a mí me encanta la Amazonía colombiana. Colombia tiene solamente 30 kilómetros sobre el río Amazonas y allí están ubicados 2 municipios, Leticia, que es la capital de ese departamento, y al otro lado está Puerto Nariño, que yo creo que es el municipio más bonito que tiene Colombia. Es un lugar bellísimo. Y en las 4 ocasiones que he tenido la oportunidad de estar en la Amazonía, pues siempre quiero meterme al río. El río Amazonas es el río Amazonas, ¿no? El río más caudaloso del mundo. Pero ahí sí, como diría alguien, ojos que no ven, corazón que no siente, entonces a mí no me asusta. Más bien me atrae. Y hay una anécdota muy graciosa de la primera vez que me metí al río Amazonas, estábamos nadando con unos amigos, un amigo antropólogo, y bueno, ellos ahí se salieron y yo empecé a nadar y yo sentía, es que además el río es tan grande que en el río Amazonas uno no siente la corriente, uno no tiene esa sensación que tienen todos los ríos de saber que lo está llevando hacia alguna parte, sino uno se siente como sumergido en un lago, que además tiene un agua como espesa, es un agua muy oscura, con un olor vegetal, como de mucho material vegetal descompuesto, y enorme. Entonces yo me sentía como en el lago Calima, pues así lo más en confianza del mundo en medio del Amazonas. Y la gente de Puerto Nariño empezó a asomarse y empezó a pararse ahí en el muelle y a mirar hacia el río como diciendo, oigan, miren ese tipo que está nadando allá, no, que está nadando por donde nadie se mete nunca.
qué tipo tan valiente. Y yo pues no tenía ni idea. Yo no es que fuera valiente, era inconsciente, que es distinto. Entonces, claro, la gente lo recuerda y cada vez que nos vemos con este amigo antropólogo que se llama Jacob Prieto, él se ríe mucho de ese cuento, ¿no? Porque dicen todos, bueno, qué ciego tan berraco como está nadando. No, no, no era nada heroico, era simplemente ignorancia. Y hasta que llegué al muelle, y entonces alguien me dijo, como, no, estás llegando al muelle. Entonces me estiré hacia arriba y me colgué del muelle, y claro, ahí sí siente uno con qué fuerza lo estaba llevando el río. De hecho, si no me avisan, me recogen en Brasil, seguramente. Ay, no, qué locura, qué locura. Hay una situación, y es que Colombia, Jorge Andrés, Colombia tiene una gran riqueza en cuerpos de agua, una gran riqueza acuática a nivel marítimo, el marítimo tanto continental como insular, fluvial y lacustre. Para quienes no están familiarizados con el término lacustre, involucra esos cuerpos de agua que son lagos, lagunas, represas, embalses, etcétera, ¿cierto? Y uno de los retos, yo tuve la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Transporte 5 años y hoy en día pues apoyo a la Presidencia de la República como consultor en accesibilidad y servicio incluyente, y siempre digamos que me inquieta que nosotros en medio de tanta riqueza estemos administrando pobreza, ¿cierto? Entonces esto, Jorge Andrés, ¿cómo podemos capitalizar, ¿cierto?, la navegabilidad, la inclusión, la accesibilidad en estos cuerpos fluviales, en estos cuerpos lacustres? Porque pues digamos que en nuestras costas marítimas algo se está haciendo, pero estamos con una oportunidad gigante, Jota, para que nos cuentes tu percepción, y ya iremos con la última pregunta, que es la pregunta que le vamos a hacer a todas las personas que van a estar con nosotros aquí. Pero en este aspecto, para ir cerrando, ¿qué nos puedes comentar? Pues pensándolo de la arqueología, resulta que Colombia es un país donde el agua siempre ha sobrado. Digamos, en todas partes la preocupación de los pueblos era encontrar la manera de construir sistemas de riego para poder sembrar. En Colombia la preocupación de nuestros pueblos indígenas fue cómo construir lugares más altos para que los cultivos no se dañaran con las inundaciones. Entonces, este es un país que tiene cantidades de agua, y los ríos han sido utilizados por la gente durante mucho tiempo, incluso pues debería ser una forma mucho más tranquila y más frecuente de transportarse, porque pues ha sido difícil en Colombia construir ferrocarriles y construir carreteras, han tenido montones de complicaciones los ingenieros. Aquí la aviación se desarrolló muy temprano porque era necesaria, no había otra forma de moverse muchas veces, entonces la aviación fue muy útil, y por eso Avianca es una aerolínea tan antigua. Pero los ríos han sido la gran alternativa para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, hoy en día el río Caquetá es la salida que tiene la gente del sur del Cauca hacia Florencia, la capital del Caquetá, y por ahí llegan a Bogotá, o sea, una vuelta absolutamente insospechada. Sí. Y nosotros en Bogotá no somos muy conscientes de eso, ni de la importancia de los ríos. Mucha gente vive de los ríos, particularmente los llanos, en la Amazonía, pero en su momento el Magdalena era nuestra gran ruta. Y lo mismo, pues el río Cauca tiene una aplicación importante en el Valle del Cauca. Es un río que está muy contaminado. Entonces, en el Pacífico es la alternativa de moverse hacia el interior desde el mar. Todo eso, pues no está tan metido en nuestra conciencia como personas que vivimos en el centro del país. Y pues tampoco nos hemos preguntado, por supuesto, qué implica cuando hay una dificultad de movilidad tener que navegar los ríos. Tenemos ahí una pregunta muy seria, pero también es todo el horizonte que se nos abre de la comprensión misma del país que tenemos. Nosotros, Colombia ha sufrido radicalmente de centralismo crónico durante 2 siglos y necesita que tengamos un imaginario más completo del país. Ahora que hemos pues, avanzado de una manera muy significativa con el acuerdo de paz, creo que se nos tiene que poder abrir el horizonte de poder entender que los llanos y la Amazonía son parte de nosotros de una manera muy íntegra, igual que la costa Caribe, igual que la costa Pacífica, y que muchos lugares de la región andina que se nos suelen olvidar. Así es. Bueno, Jota, mira, nos estamos acercando ya al final de esta experiencia maravillosa, pero no nos podemos ir, Jorge Andrés, sin tu concepto de la maxivaría, ¿cierto? Es algo que tú y yo
que tú y yo siempre hemos hablado, siempre desde que nos conocemos, desde hace muchos años, no vamos a decir cuántos, pero sí hace muchos años. Hablemos un poco ya del concepto tuyo. ¿Qué le dices a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? ¿Quién es un maxiválido desde tu postura, desde tu experiencia, desde tu vida? ¿Qué es la maxivalía? Y con esto nos despedimos y hacemos la inducción del video final, ya despedida, pero quiero que tú cierres con esto. ¿Qué es ser maxiválido? Pues hoy oyéndote hablar, cuando definías el concepto, me acordé que por allá en la literatura del siglo de oro español bueno, y más antigua, de la Edad Media, en el Mio Cid y eso, hablan de los caballeros de gran valía, ¿no? Y o sea, la gran valía también es algo que se asocia al valor, pero en términos de la valentía. No solamente en términos de un valor que podríamos entender como una cosa económica. Y como la idea de minusválido o inválido, que son dos palabras que nos parecen terribles. Entonces, creo que también hay que darles acepción a la idea de maxiválido, que es fundamentalmente gente valiente, pero el valor no es no tener miedo, sino que uno tiene miedo, solamente que puede tener miedo al estilo de las montañas rusas, donde uno se disfruta el miedo. O puede tener miedo donde uno simplemente reflexiona y encuentra la manera de pasar por encima del miedo. Eso es realmente la valentía, porque claro, no tener miedo sería una cosa irracional y sería lanzarse al agua así como hice yo en el Amazonas. No, eso no hay que hacerlo, pero son cosas que a uno le pasan y que además después uno se siente muy orgulloso de que le pasen. No, es buenísimo, puedes contar el cuento de vivir aquí, pero claramente eso es un peligro, pues eso no hay que hacerlo. pero es ese tipo de cosas que pasan, ¿no? Y así nos pasan con todo. La persona que se enfrenta a una enfermedad, que tiene un accidente, entonces dice, no, pues sí, es que a mí se me cayó el avión y me volví papilla y me falta de la cintura para abajo, pero pues chévere, ¿no? Porque al final pues no me morí, entonces tengo el cuento para contar de lo que significa que se le caiga en un avión. Eso es una actitud donde de repente el pasado adquiere un brillo y una luminosidad que se vuelve un referente para creerse con toda ilusión en el futuro. Yo creo que eso es una definición bien buena de maxiválido en términos de cómo lo ocurrido en el pasado se convierte en la razón de ser para el resto de la vida. Maravilloso, Jorge Andrés. Y finalmente quiero que tú invites a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, para que sigan en nuestra frecuencia todos los sábados a las 8 de la mañana. Por favor, haz tu invitación. Pues miren, cuando yo estudié antropología estaba enamorado de la humanidad, creo que lo sigo estando, pienso que la humanidad, a pesar de todas las quejas que tengamos al respecto, es maravillosa, y si alguien quiere saber por qué pensamos que la humanidad es maravillosa, hay que oír y ver Maxim, el magazine Maxiválido, porque aquí están las pruebas de cómo esa humanidad es maravillosa. Y acordémonos, lo máximo está en Maxim, el magazine Maxiválido. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A Jorge Andrés, que es nuestra materia prima, nuestra sustancia del día de hoy. Este fue nuestro sancocho. Jorge Andrés, nos diste una lección de vida también, un testimonio maxiválido increíble. A César Augusto Cataño, mi compañero de colegio también, por este espacio que nos regalaste con toda generosidad, César Augusto. Yo me siento muy feliz y quiero dejarlos en compañía de un video que nos invita a que todos actuemos juntos por la inclusión. Todos somos marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Nos vemos dentro de 8 días, puntuales a las 8 de la mañana. Cielos azules para todos ustedes. Ricardo Becerra Sáenz, Rino Max, se despide. Muchísimas gracias, Ricardo y César Augusto. Ricardo, no nos podemos ir sin leer otros mensajes. Ricardo, me disculpas que nos alarguemos un poquito más, pero realmente toda la gente que se ha conectado, todas las personas que se han conectado al programa de hoy han sido muy generosos con sus comentarios, y quiero que cerremos antes de pasar al video leyéndolos, porque me parece que es una manera de agradecerles a todos este apoyo que nos dan en este gran estreno en Ecoradio. César, y hay otra cosa, dentro de 8 días ya les vamos a dar todas las pautas para que se conecten a través de nuestras redes, ¿cierto? Hoy simplemente era nuestro lanzamiento, pero dentro de 8 días ya vamos a generar esa interacción en red, nos vamos a conectar con las regiones, vamos a conectarnos con la costa atlántica, con la Amazonía, con todos. Entonces les vamos a dar esas pautas, pero bienvenidos a estos últimos a comentarios y apreciaciones que tenemos en las redes. César, cuéntanos. Bueno, mira, me acaban de escribir desde México, nos dicen saluditos a todos desde Monterrey, México.
Excelente tema, felicidades Ricardo, gracias por transmitir. Nos dice Paula Andrea Colmenares, una gran capacidad de la resiliencia, la vida es bella, es el lema de Jota. Contracultura Pacífica nos dice, dentro de ese universo de las landias que inventaste en tu infancia, existe una de estas que podríamos llamar Jotalandia, el país donde viven, sí, el país donde viven aquellos que aman la vida más allá de su propia voluntad. Y me voy para Facebook, permítame, Ricardo. ¡Qué maravilla! Hilda Toro Prada nos dice, Jorge Andrés, tu talante nos inspira. Ricardo, ya aterrizaste en tu verdadero nicho, acá llegaste y acá tendrás mucho por hacer. Felicitaciones. Hilda nos dice también un espacio amorosa de construcción colectiva. Pues Ricardo, la verdad, y Jorge, muchas gracias. Qué gran programa el de hoy. Felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Entonces ahora sí nos despedimos, cielos azules para todos ustedes, cielos azules para ti Jota, cielos azules para Vivi, que está por ahí también al lado tuyo, a Viviana, tu compañera de fórmula, a todos los que nos escucharon y nos vieron, y nos vemos dentro de 8 días. Recuerda, lo máximo está en Maxim, nuestro magazine Maxi Válido. Hasta pronto.